Aprendo en casa. Relacionamos información numérica. ¿Cómo están, queridas familias? Queridos niños y niñas del quinto grado. Tomar en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma manera ni al mismo tiempo. Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicite el apoyo de un familiar. Nuestra meta para hoy: resolver problemas que implican establecer relaciones entre magnitudes, utilizando una tabla de proporcionalidad. Bienvenidos y bienvenidas. Semana 24, día 4. Te voy a proponer el siguiente problema. Los estudiantes de quinto grado de las secciones A y B investigaron el origen de las vacunas. De ellos, solo 3 de cada 10 estudiantes buscaron información en fuentes confiables como el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y universidades. Si el total del número de estudiantes que buscaron información acerca del origen de las vacunas asciende a 70, pregunta: ¿cuántos buscaron información en fuentes confiables? Es importante resaltar los datos que nos ofrece este problema. Con rojo hemos subrayado solo 3 de cada 10 estudiantes buscaron información en fuentes confiables. Y con azul, el total de número de estudiantes, ¿cuántos eran? Asciende a 70. Estos datos nos pueden servir para la resolución, nos van a servir para la resolución del problema. Respondemos: ¿qué nos pide resolver el problema? Vamos a la pregunta. ¿Cuántos buscaron información en fuentes confiables? Nos pide resolver la cantidad de estudiantes que buscaron información en fuentes confiables. Del total, ¿cuántos estudiantes buscaron información en fuentes confiables? Segunda interrogante, para identificar el problema. ¿Cómo resolverías el problema? ¿Por qué? ¿Con qué materiales lo resolverías? En problemas de cantidades y de magnitudes, una alternativa sería resolverlo con nuestra estrategia ya alcanzada semanas atrás. Nuestro tablero de magnitudes o de proporcionalidades. Acá tenemos nuestra tabla de proporcionalidad para resolver el problema planteado. Trabajamos con 2 magnitudes. La magnitud A, aquí está la magnitud A, representada por el número de estudiantes que buscaron información en fuentes confiables. Y también trabajamos con la magnitud B. La magnitud B representa, y lo voy a seleccionar, aquí está, el número total de estudiantes que investigaron. El total de estudiantes en la magnitud B y en la magnitud A, solo el número de estudiantes que buscaron información en fuentes confiables de ese total. Estos son los datos que tenemos y que hemos subrayado. 3 de cada 10 estudiantes buscaron información en fuentes confiables. Allí tenemos un dato valedero y cierto. Y tenemos el número total de estudiantes, que son 70. Volvamos a la tabla de proporcionalidad. Aquí tenemos ese dato, el dato valedero. Según el problema, 3 de cada 10 estudiantes buscaron información en fuentes confiables. Veamos, 3 estudiantes fueron los que buscaron información en fuentes confiables. Del total de 10 estudiantes. Estamos cumpliendo con el dato que nos proporcionó el problema anterior. Bueno,
El total de estudiantes, de acuerdo a la meta a la que tenemos que llegar según el problema, era 70 estudiantes. Aquí está el total, 70 estudiantes. Y aquí lo ubicamos en el límite, 70 estudiantes, la cantidad total de investigadores. Y de esta manera trabajamos nuestra tabla de proporcionalidad. Observemos bien qué relación hay en la magnitud A con la magnitud B. En la magnitud A multiplicamos por 2 la cantidad de estudiantes que buscaron información en fuentes confiables, y también tenemos en la magnitud B proporcionalmente que multiplicar por 2, ¿verdad? 10 por 2, 20. Por cada 20 estudiantes que estudiaron o que investigaron, 6 buscaron información confiable. Ahora proporción, factor por 3. 10 por 3. Vamos a poner exactamente aquí. Lo que correspondería sería 10 por 3, ¿verdad? 30, ¿correcto? De igual manera en la parte superior, trabajando con la magnitud A, de cada 30 estudiantes que investigaron, ¿cuántos estudiantes buscaron información en fuentes confiables? Trabajamos 3 por 3, ¿verdad? Por 3 sería 9. La multiplicación tiene que ser en las dos magnitudes. Multiplicamos por el mismo número. 10 por 4, en esta oportunidad no tenemos, nos hemos saltado. Vamos a realizar cómo correspondería esta multiplicación. Aquí, ¿verdad? ¿Correcto? Sobre esta plantilla vamos a poner la multiplicación. Sería 10 por 4, ¿verdad? Vamos a cambiar el color. 10 por 4. Tendríamos acá en esta magnitud B entonces 40. Listo. De igual manera en la magnitud A, número de estudiantes que buscaron información, nuestra base es 3. 3 por 4, 12 estudiantes. ¿Qué significa? Que por cada 40 estudiantes que investigaron, 12 buscaron información en fuentes confiables. Y así continuamos multiplicando sucesivamente. Vamos con la magnitud B. 10 por 5. 50 estudiantes en total. Y en la magnitud A, de igual manera, multiplicamos por 5, pero con la primera referencia de 3 estudiantes, 3 por 5, ¿verdad? Vamos entonces a completar la dirección correcta. Lógicamente, esta multiplicación debe ser por 5. 3 por 5, queridos estudiantes. 3 por 5, 15. Y de esa manera estamos hallando la proporcionalidad también de la magnitud A. Que nos da a entender que por cada 50 estudiantes que investigaron, 15 estudiantes buscaron información en fuentes confiables. Continuamos. Por 6, claro, la magnitud A, 18. 3 por 6, 18. Y la magnitud B, 10 por 6, 60. Finalmente, por 7. En la magnitud A, 3 por 7, 21. Y en la magnitud B, 10 por 7, 70. Llegamos de esta manera a lo que significa la respuesta. Por cada 70 estudiantes que investigaron, es el número total de estudiantes, hallamos la respuesta. Son 21 los que han buscado información en fuentes confiables. Tabla de proporcionalidad ascendente. Acá tenemos entonces nuestra tabla final. Por cada 70 estudiantes
que investigan, 21 de ellos lo hacen buscando información en fuentes confiables. Trabajamos con magnitudes proporcionales. La respuesta final, por lo tanto, ¿cuántos buscaron información en fuentes confiables? La respuesta, si el total de estudiantes asciende a 70, entonces el número de estudiantes que buscó información en fuentes confiables es... Aquí la respuesta, ¿verdad? Número total de estudiantes que investigaron 70, por lo tanto, el número de estudiantes que investigaron fueron 21. De acuerdo a su proporción. Allí está la respuesta final. Como se sabe, queridos estudiantes, en una lista de proporcionalidad, los valores de las magnitudes se multiplican por un mismo factor para mantener la proporcionalidad de sus valores. En este caso lo que hicimos, ¿verdad? Multiplicamos en la magnitud A y B por 2. Luego por 3, por 4, por 5, por 6 y por 7 para que lleguemos a nuestra cantidad final en la magnitud A y magnitud B. Por cada 70 estudiantes en total, 21 son los que buscan información en fuentes confiables. Problema resuelto. Vamos a continuación a continuar trabajando con magnitudes proporcionales. Por ello te invito a que resuelvas en el quinto grado de tu cuaderno de trabajo de matemática. Aquí lo tenemos, nuestro cuaderno de trabajo, la página 138. ¿Ya estamos ubicados? Muy bien. Página 138. Acá tenemos el problema número 5. Ya resolvimos el número 4, el número 3 de las páginas anteriores. Vamos a continuar en la página 138, problema número 5. Comenzamos. Problema. Una empresa de taxis ofrece el traslado desde distintos puntos de la ciudad. Su tarifa es de 8 soles por cada 6 kilómetros de recorrido. Según la tarifa de la empresa, ¿cuánto deberá pagar cada usuario que contrate este servicio? Estamos hablando de una empresa de taxis en el problema. ¿Qué ofrece esta empresa de taxis? Bueno, profesor, esta empresa de taxis ofrece el traslado desde distintos puntos de la ciudad. Correcto. Ahora vamos con los datos. ¿Cuánto cuesta este servicio? ¿Cuál es la tarifa? Aquí está la tarifa. 8 soles por cada 6 kilómetros de recorrido. Por cada 6 kilómetros la empresa te cobra 8 soles por trasladarte. Ahora nos queda calcular y hallar cuánto deberá pagar por cada usuario que contrate este servicio. ¿Quiénes son los usuarios ahora? Los tenemos a continuación. Helio. Helio dice, mi casa queda a 18 kilómetros de mi trabajo. Bueno, Helio necesita recorrer con el taxi 18 kilómetros. Muy bien. Vamos apuntando los datos. Ada dice, para ir a la universidad recorreré 30 kilómetros. Más lejos, 30 kilómetros, Ada. El señor Lucio dice, para llegar al aeropuerto recorreré 42 kilómetros. Wow, más lejos. La distancia que tiene que recorrer, por lo tanto va a pagar más, ¿no? Con el taxi. Muy bien, 42 kilómetros del señor Lucio. Sin embargo, Pepe dice, para ir al estadio recorreré 3 kilómetros, nada más. Muy cerca queda el estadio de la casa de Pepe. Correcto, Pepe recorrerá 3 kilómetros. Ahora vamos a responder. ¿Cuánto se paga por cada 6 kilómetros?
Acá tenemos el dato, ¿verdad? Por cada 6 kilómetros de recorrido se paga 8 soles. Siguiente pregunta. ¿Se puede calcular cuánto se paga por un kilómetro? ¿Conviene hacerlo? ¿Por qué? Si por cada 6 kilómetros se paga 8 soles, ¿cuánto se pagará por un kilómetro nada más? Claro, se puede dividir, ¿verdad? Se puede hacer divisiones. 6 entre 1, 1 kilómetro. Y en soles, 8 soles entre 1. O entre 6 kilómetros, correcto, 8 entre 6. Tendríamos decimales. Pero nosotros con nuestra tabla de proporcionalidad vamos a trabajar de forma más directa, más eficaz, más eficiente. Vamos a ahorrar tiempo. Sí se puede, respondemos, pero no conviene porque saldrá con decimales y su cálculo requerirá de más tiempo. Nosotros queremos con la estrategia de nuestra tabla de proporcionalidad ser más eficientes en el tiempo y trabajar de modo que podamos entender la proporcionalidad más que las multiplicaciones aisladas en cada caso. Resolvemos el problema con nuestra tabla de proporcionalidad. Recordemos, acá tenemos el dato exacto extraído del problema. Por cada 6 kilómetros hay que pagar 8 soles de tarifa en esta empresa de taxis. Por cada 6 kilómetros, reitero, 8 soles. Comenzamos con Pepe. Acá tenemos a Pepe. En la parte superior, aquí está Pepe. ¿Qué nos dice Pepe en el problema? Para ir al estadio recorreré 3 kilómetros. Llenamos entonces la distancia de Pepe. Para ir al estadio, Pepe recorrerá 3 kilómetros. Listo. ¿Qué nos dijo Helio? Helio nos dijo que de su casa al trabajo hay 18 kilómetros de distancia. Helio 18 kilómetros y Ada 30 kilómetros. Helio 18 kilómetros y Ada recorrerá 30 kilómetros para ir a la universidad. Mientras que Lucio recorrerá 42 kilómetros. Llenamos en nuestra tabla de proporciones. Correcto, acá tenemos la tabla llena con la distancia de los 4 personajes del problema. Helio, Lucio, Pepe y Ada. Hallamos la relación de las magnitudes. La magnitud A es la distancia en kilómetros y la magnitud B la tarifa en soles. Veamos el caso de Pepe. Pepe solo necesita recorrer el estadio 3 kilómetros en el taxi. Por lo tanto, hallamos la relación. La distancia 6 kilómetros, 8 soles, pero Pepe solo necesita recorrer 3 kilómetros. Entonces, la mitad, ¿verdad? 6 entre 2. La distancia de Pepe. Por lo tanto, en las dos magnitudes tengo que dividir entre 2. Tiene que ser la división o multiplicación con la misma cantidad. Si es multiplicación por el mismo factor. Si es división, entre el mismo dividendo. Muy bien, 6 entre 2, 3, correcto. 8 soles entre 2. Por lo tanto, por 3 kilómetros de recorrido, Pepe solamente necesita pagar 4 soles. Vamos ahora con el caso de Helio. Helio necesita recorrer 18 kilómetros. Partimos nuevamente con el cálculo. 6. ¿Qué relación tiene con 18? Muy bien. Multiplicamos, profesor, por 3, ¿verdad? 6 por 3, 18. Entonces, en la magnitud B tiene que ser la misma multiplicación, también por 3. Por lo tanto,
Distancia. Triplicamos esta distancia. 6 por 3, 18. Tenemos que triplicar también el precio. 8 por 3. Correcto. 24 soles entonces tendrá que pagar Helio por los 18 kilómetros de recorrido en el taxi. Continuamos con el cálculo. Vamos ahora con el caso de Ada. Ada necesita recorrer 30 kilómetros de su casa hacia la universidad. ¿Qué relación hay entre 6 kilómetros y 30 kilómetros? 6 para llegar a 30 multiplicamos, a ver, 6 por 4, 24, 6 por 5, ¿verdad? 6 por 5 igual 30. Por lo tanto, en la magnitud B, la tarifa también debemos multiplicar por 5, quintuplicar el precio. Teníamos 8 soles. 8 por 5 igual 40. Correcto, 40 soles tendrá que pagar nuestra querida amiga Ada por el servicio de taxi de su casa hacia la universidad, que tiene una distancia de 30 kilómetros. Seguimos con la parte final, vamos con Lucio. El señor Lucio quiere llegar al aeropuerto. Entonces la distancia entre su casa y el aeropuerto es de 42 kilómetros. Por lo tanto, podemos buscar el factor que multiplicado por 6 nos dé 42, o también dividir 42 entre 6. ¿Cuánto sería? Tabla del 6, queridos estudiantes. 6 por 7, ¿verdad? 6 por 7, 42. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por 7 también la magnitud B. Al igual que la distancia, también multiplicamos por 7 la tarifa en soles. Aumenta proporcionalmente. 8 por 7. Entonces, llegamos a la conclusión que el señor Lucio tendrá que pagar 56 soles por los 42 kilómetros de recorrido desde su casa hacia el aeropuerto. De esta forma hemos hallado lo que tiene que pagar Pepe, Lucio, Ada y Helio para trasladarse en taxi desde casa hacia sus destinos. Helio pagará 24 soles, Ada pagará 40 soles, Lucio pagará 56 soles y Pepe pagará solo 4 soles por el servicio de taxi. Problema resuelto. Vamos a culminar la página 138 con el problema número 6. Leemos. Para mejorar la biblioteca de una comunidad, se solicita a los pobladores hacer un donativo de 2 soles con 50 céntimos o 2.50 por familia. Pregunta: ¿cuánto dinero reúnen si colaboran 10 familias? ¿Y si colaboran 20 familias? ¿Y 100 familias? Muy bien. Vamos con los datos del problema. ¿Qué se quiere hacer, queridos estudiantes? Mejorar la biblioteca de una comunidad. La acción que se quiere realizar, muy buena acción, mejorar la biblioteca de una comunidad. Pero para mejorar la biblioteca de una comunidad hay que tener dinero, ¿verdad? Para poder hacer los arreglos correspondientes. Entonces, ¿qué se solicita a los pobladores de la comunidad? Hacer un donativo de 2 soles con 50 céntimos por familia. Aquí está el dato, cada familia debe donar 2 soles con 50 céntimos. Es la solicitud que se hace para poder mejorar la biblioteca. Dato objetivo: 2 soles 50 por familia es la donación. Pregunta: ¿qué magnitudes son las que se relacionan con el problema? Vamos a ver. Son magnitudes que vamos a calcular directamente proporcionales. Palabras y lenguaje matemático. Magnitudes directamente proporcionales. Es decir,
En la lógica, más familias significa más dinero recolectado. Son magnitudes directamente proporcionales. Vamos a resolver usando la tabla de proporcionalidad. Hacemos nuestra tabla, utilizamos la regla en nuestro cuaderno de trabajo. Listo, acá tenemos nuestra tabla propuesta. Familias en la magnitud A. Una familia, 10 familias, 20 familias y 100 familias. ¿Por qué esas cantidades? Porque son las que tenemos que hallar. Tanto en la magnitud A, familias en cantidad, las que vamos a hallar, y en magnitud B, el dinero que se ha recaudado o recibido para mejorar la biblioteca de la comunidad. Por cada familia nos dice el problema, se recolecta o la familia dona 2 soles 50 céntimos. Aquí está, dinero recibido. Una familia en total aporta 2 soles 50. Magnitudes proporcionales. Por lo tanto, 10 familias. ¿Cuánto dinero en total aportarían? Recolectando el dinero de las 10 familias. Tenemos que hacer, así es, multiplicaciones en la magnitud A y B por el mismo factor, como el ejercicio anterior. Por 10, ¿verdad? 1 por 10, una familia por 10 familias, 10 familias. Entonces, de igual manera, dinero recibido por una familia recibo 2 soles 50 por 10 familias, 2.5 por 10. Correcto. 2 soles 50 por 10. Entonces 25 soles. Aquí está. Lo voy a resaltar. Lo voy a poner de rojo. 25 soles. Lo que donan en total 10 familias. Magnitudes proporcionales. También puedo calcular la magnitud proporcional trabajando con nuestro último resultado, nuestra última columna. 10 familias. El doble de 10 familias, 20 familias, ¿verdad? Ha habido una multiplicación por 2. Lo voy a poner acá, a ver. Por 2. 10 por 2 estudiantes, 20 familias, correcto. De igual manera, 25 soles, también en la magnitud B por 2. Tiene que ser el factor el mismo, por 2 y por 2 en el A y en el B. Correcto, entonces calculamos correctamente 50. 25 por 2, acá tenemos el punto 0, ojo. 25 por 2, 50 nuevos soles. En 20 familias, si las 20 familias donan 2 soles 50, entonces vamos a tener para remodelar nuestra biblioteca 50 soles. Finalmente voy a trabajar con esta última cantidad. 20 familias, ha crecido a 100 familias porque nos pide que calculemos 100 familias. ¿Qué sucedió en esta relación de 20 a 100, queridos estudiantes? Exacto. Se ha quintuplicado, es el término correcto, es decir, se ha multiplicado por 5. De igual manera tendremos que hacer lo mismo con el dinero. Calculando, vamos a recibir 5 veces más, ¿verdad? Si son 5 veces más familias. A ver, 20 por 5, 100. Correcto, quintuplicamos. Entonces, de igual manera vamos a recibir 5 veces más la cantidad respecto a 50 soles. Por lo tanto, 50 por 5, magnitud B, igual 250 soles. 50 por 5, 250 soles. Juntando la cantidad, la donación de 100 familias, 2 soles 50 cada familia donando, voy a juntar en total 250 soles. Vamos a tener esta cantidad para mejorar la biblioteca de nuestra comunidad.
De esta forma hemos trabajado con nuestra tabla de proporcionalidad en el problema número 6. Ahora simplemente completamos la respuesta. Se reunirán, ¿cuánto en cantidad? Hablamos en cantidades, en soles, ¿cierto? Se reunirán, vamos a poner, lo tienen que hacer con lápiz, de forma ordenada en su cuaderno de trabajo, por 10 familias. ¿Cuánto era por 10? Aquí está 25 soles. 25 soles por 10 familias. Pueden poner así, también se puede poner con el punto 0 céntimos, ¿cierto? ¿Correcto? Y también en entero, 25 soles. También se va a reunir por 20, vamos a ver, por 20 familias, 50 soles. No se olviden de el símbolo del nuevo sol. Bueno, ahora son soles, ¿cierto? 50 soles por 20 familias y 250 soles. Tengo que poner el símbolo de los soles, 250 soles por 100 familias. Resultados hallados con nuestra tabla de proporcionalidad. Página 138 del cuaderno de trabajo. Aprendo en casa. 5º grado.